me parece un poco absurdo esa nueva normativa, pero luego también vimos que iban llegando a un paso que no tenía ningún sentido, que a unos les llegaban, luego a otros les llegaba más tarde. Yo creo que han puesto esta normativa sobre todo por lo que pasó en Austin. O sea, lo que quieren es que el reglamento sea más claro y que no la jueguen como hizo Mark ese día, que le salió bien porque salieron muchos pilotos y querían como cubrir esa parte. Lo que pasa es que luego lo hicieron un poco caótico, porque llegaron tarde, a unos pilotos se llegaron en un momento, a otros en vueltas completamente diferentes, habían pasado varias veces y pues yo creo que ahí sí que falta un poco. Sí, o sea, para mí lo de las long laps es un ridículo. O sea, me vinieron mis amigos de la Fórmula 1 al cuello por lo que estaba haciendo MotoGP. O sea, la imagen está de Pecco girándose rollo, pero ¿qué mierda es esta? Hablando mal y pronto. O sea, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Para mí no entiendo por qué pones dos long laps a un piloto que ha arriesgado. O sea, es lo que no entiendo. Que salga del pit lane y punto. Es que no creo que ¿por qué tienes que sancionar a un piloto que entra a cambiar una moto? Es que es el por qué no entiendo de la norma. Ya desde Austin, el por qué Mark tuvo que pensar eso. Es que simplemente si entras a cambiar una moto, sales del pit lane. Y punto. No le veo. Que son el problema, claro. Lo que sí que puedo entender es que si son más de X pilotos, reinicies. O saques bandera roja. Porque no caben en el pit lane. Pero aún así, yo es que haría simplemente, o sea, sales del pit lane, pero no sales o sea, no sales con el start device. Sales simplemente como si salieses de box con el pit limiter y arrancas y sales como puedas y ya está. Yo no entiendo lo de las doble long laps y el problema luego es lo ridículo que fue que llegasen tarde. Es que fue penoso, la verdad. El problema es los circos que se montan por querer evitar al fin y al cabo algo que incluso te puede sumar como competición y como show. Lo que hizo Marc Márquez a mí me parece que es algo positivo para la competición porque es una demostración de un personaje al fin y al cabo como piloto, pero que quitar estas cosas a mí me parece algo ilógico y que encima también en cierta parte dio la victoria a Zarco, porque de eso tenemos que hablar ahora que gracias a que tuvieron esa doble long lap, tuvo muchas opciones Zarco de ganar por ayuda externa, por así decirlo, que tiene la misma ayuda que cualquiera que no hubiese parado. Pero que al final es algo que mm, quizás incluso desmedido, ¿no? Porque además vimos cómo a unos pilotos les llegaba la long lap en cierto momento, a Alex Márquez y Fermín Aldeguer, por ejemplo, les llegó los primeros, pero luego a Marc Márquez le llegó justo después de pasar la zona de la long lap y tú dices, aquí, ¿qué hacemos? Yo creo que hay dirección de carrera es lo que tiene que mirar. O sea, puso ese reglamento rápido y obviamente yo creo que nunca habían previsto que justo en la siguiente carrera más de 10 pilotos se metieran a boxes por las condiciones después de la bandera roja y tuvieran que hacer lo que pasó. Sí, yo el problema que veo es que no voy a entrar a juzgar algo que no sé, pero me imagino cómo es, que es cómo se envían las long laps, que entiendo que es a mano. Porque no me atrevo porque no me acuerdo del orden. Pero es verdad que a Mark le llegó en el segundo grupo, entonces puedo llegar a entender que se envían a lo mejor o sea, por ejemplo, si tú entras en función del último que recibió la sanción. Entonces, de los últimos que entraron quizá en pit lane, porque luego vi una imagen que compartieron de todos los sucesos que habían pasado en carrera de Race Direction, eran una barbaridad. Entiendo que ahí el último que sale es el del último piloto que ha entrado en box y se van enviando en orden inverso, porque a Mark le llegó en el segundo grupo. Sobreentiendo eso y que es por orden, pero yo creo que llegaron como de 5 en 5 o algo así. Pero no tuvo sentido porque, o sea, para mí el problema de eso en una carrera de flag to flag en Le Mans es que adulteras la carrera. Porque no es lo mismo hacer una long lap primero que hacerla después. El diferencial es el mismo, el que pierdes. Pero si empieza a llover un poco más, porque tú le has enviado la long lap a una persona un poco más tarde y ya le obligas a decidir más tarde hacer esa long lap con neumáticos de seco, me pareció ridículo, la verdad. A mí también me pareció muy raro
el cómo se comunicó la norma, porque se decía también que se saldría desde el pit lane, además de esa doble long lap, y el cambio de moto fue antes de la vuelta de reconocimiento. Entonces, a mí me quedan dudas ya de si de verdad está todo claro, porque yo pensaba incluso que quizás se tenían que colocar detrás o demás, pero yo no entendí nada, la verdad. En No, el yo reglamento creo tampoco. que ponía que ellos salían desde sus posiciones originales de salida, pero luego hacían esa doble long lap durante la carrera. Claro, pero se mencionó que quizás tenían que seguir también desde el pit lane, pero no sé si eso es justo antes de los 2 minutos y en este formato de que ha habido bandera roja, no sé. A mí me parece que esto es al final complicar todo demasiado. Exacto, para mí es complicar todo. O sea, una cosa que sería, este piloto ha cambiado de moto y sale desde donde está, desde el pit lane. No, es que no le veo mayor complicación, honestamente. Si entran todos a cambiar moto, reinicias, restart, como pasó al principio. Si no pasa, cada uno que se apañe como pueda, como hizo Zarco y como hizo Pecco y como hizo Nakagami y los pilotos que se quedaron fuera, que se la jugaron y es decisión del equipo. Pero, a ver, fue muy divertida, la verdad, fue muy divertida, pero fue bochornosa también. Si lo piensas en frío, fue bochornosa. O sea, imagínate que por estadística debe de haber habido varios miles de personas que es la primera carrera de MotoGP que han visto en su vida. Habrán flipado. O sea, no dirán, ¿qué es esto? ¿Qué espectáculo es este? Y el problema es el no tener claro qué pasaba. O sea, a mí eso es lo que más me preocupa de todo. Que es normal, sí, se ha incluido una nueva normativa, pero es una normativa que se ha incluido por el simple hecho de que un piloto ha hecho una tontería y ya está. No es por otra cosa. O al No, menos a mi parecer. ni una tontería. Es un piloto que la puso a prueba y dijeron, no puede ser, porque no está. Es decir, la han cambiado porque un piloto demostró que esa norma no funcionaba. Básicamente. Y el caos sigue siendo igual. Sí, no sé. Y un Johan Zarco que se llevó la victoria, ya que además Marc Márquez, Alex Márquez, Fermín Aldeguer, Fabio Quartararo no porque se cayó, una lástima porque había hecho la pole, dato importante, porque venía del fin de semana de Jerez que había destacado muchísimo y otra vez estaba demostrando que tenía más que la moto, pero que al final Johan Zarco se aprovechó de que tuvieron que parar de nuevo, ya que se equivocaron otra vez de decisión, porque Johan Zarco, mucho ojo a esto, porque en MotoGP no se suele tener tan en cuenta la meteorología, y el LCR había mirado muy bien cuándo iba a llover. Porque en MotoGP, como no hay estrategia de neumáticos, es más a verlas venir, ¿no? A ver qué tengo que cambiar en qué momento, pero me espero. Y Zarco tenía todo planeado, ¿eh? O sea, ojo con que ya lo tenían más o menos visto. En Le Mans yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ganar Fabio Quartararo porque encima salía desde la pole, entonces yo creo que todo el circuito decía que el francés que iba a ganar iba a ser Fabio. Y no, acabó siendo Zarco, además con casi 20 segundos sobre Marc, que obviamente esas long laps y todo lo que pasó influyó. Y fue la verdad que un resultado emocionante, porque ver a toda la grada, todo el circuito rugir con Zarco, todos cantando, Zarco llorando y además el dato con sus padres que era la primera vez que iban a verle a una carrera que nunca la habían visto, van a verle en casa y gana. Absolutamente increíble. Yo me alegré mucho por Zarco. Creo que es un tío de los que me mola que esté en el campeonato, campechano, eh, un tío motero, aficionado primero y luego piloto incluso. Un tío muy sencillo, no sé, yo me alegré mucho y me alegré también por Honda, evidentemente, y creo que sienta un precedente, no creo que ganó solo por la meteorología. Creo que ganó también, demostró inteligencia, demostró valentía, demostró muy buen pilotaje, porque la carrera fue eterna. O sea, a partir de que llevaba ya la distancia, o sea, que diga todo el mundo lo que quiera. Gestiona tú encima de una MotoGP, lloviendo, gestiona tú 26 vueltas seguidas sin caerte. Es muy complicado, por mucha distancia que tengas. Y más si el que viene detrás es Marc. O sea, que ahora hablaremos de él. Pero me pareció que hizo un carrerón y creo que se postula claramente para coger una moto oficial, la Honda en este caso.
Una victoria de Johan Zarco que además dejó un dato bastante importante porque se cargó la racha de victorias consecutivas de 22 de Ducati durante la pasada temporada y esta, evitando que quiten el récord que mantiene Honda, que es de la temporada 1997 a 1998. Oye, curiosidades de la vida y igualan en racha de victorias. Veremos si se puede repetir esto de Ducati. Pero, claro, Johan Zarco ahora mismo, a pesar de ciertos rumores que están saliendo ya, es para mí el máximo candidato a ocupar el sitio de Marini, por lo menos. Sí, Sí, encima se había confirmado que era el único piloto que estaba confirmado para la próxima temporada en Honda. No, Joan Mir también tiene, Joan Mir también tiene. sí, es yo a Miriel. Chantra firmó solo por un año, al parecer, y Luca Marini acaba contrato. Y lo de Luca Marini es bastante preocupante. O sea, es Marini bastante está. preocupante. No, es que no está. No está. Pero, Pero digo, está creo que en es el único parrilla piloto. ahora O mismo. sea, su mayor hito este año es que es el único piloto que nos ha caído. Pero yo también puedo ir a 50 por hora en una MotoGP sin caerme. O sea, es muy complicado. O sea, tienes que tomar riesgos, te tienes que caer. Ni blanco ni negro, pero te tienes que caer en algún momento. Y creo que Luca Marini podría dar más rendimiento, o se esperaba más rendimiento de él, yo creo. Sí, o sea, yo desde luego que veo claro que Johan Zarco, aunque sea la edad y demás, si no aparece un Jorge Martín o un Pedro Acosta, para mí está claro que Johan Zarco debe ser el siguiente en ocupar ese sitio del Honda oficial. Y vamos hablando ya en clave campeonato, porque Marc Márquez dijo minimizar riesgos, pero salió con una ventaja